El filósofo de la Ilustración Jean-Jacques Rousseau, en su obra más importante, El contrato social, en el libro primero, capítulo 1, dice: «El hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado, tal cual se cree el amo de los demás, cuando en verdad no deja de ser tan esclavo como ellos». Lo que menos hay en el mundo de hoy es libertad, pues en primer lugar se necesita tiempo libre. Se nace libre solo en teoría, en la realidad se nace con necesidades. Dijo Schopenhauer que vivir sin tener necesidad de trabajar. En eso consiste la inmunidad que exime de las miserias. Esa es la emancipación de la esclavitud general. Solo por esto es uno verdaderamente hombre nacido libre. Con esta condición es uno realmente señor de su tiempo y de sus fuerzas, y puede decir cada mañana: la jornada es mía. Nietzsche aseguró que quien no tiene 2/3 partes de su jornada diaria para sí mismo es un esclavo, sea quien sea, empleado o jefe. Por ejemplo, Montesquieu afirmó que la humilde fortuna del hombre de campo no le permite tener ocio ni apenas le deja tiempo. Obligado a procurarse lo necesario, se entrega de lleno a su tarea. Justamente aquí Montesquieu citaba a Aristóteles, quien dijo en su libro Política que la felicidad está en el ocio, y esta no pertenece a los que trabajan, sino a los que tienen tiempo libre. De modo que aquel que no dispone de tiempo libre u ocio, aparte de la jornada laboral, no solamente no es libre, sino que no puede alcanzar la dicha o la felicidad. Afirmó Schopenhauer que, tanto como vale el hombre, tanto vale el tiempo libre. Diógenes Laercio refiere también que Sócrates ensalzaba el ocio como la más bella de las riquezas. Pero ¿tiempo libre para qué? No se trata de perder el tiempo o de estar ocioso, sino de aprovecharlo para cultivarse a sí mismo, por dentro. El sabio alemán sentenció que la gente corriente solo piensa en pasar el tiempo, el que tiene algún talento lo aprovecha. Y es que quien usa mal su tiempo igualmente termina siendo esclavo, no del exterior o de otros, sino de sí mismo. Como afirmó Séneca: enséñame un hombre que no sea esclavo. Uno sirve a la avaricia, otro a la ambición, otro a la lujuria, todos al temor. Ninguna servidumbre tan vergonzosa como la voluntaria. Por la voluntad, es decir, voluntariamente uno se entrega a sus deseos y obedece a sus apetitos, lo cual sucede cuando no ha cultivado su espíritu, dice Rousseau. Los esclavos pierden todo en sus cadenas, hasta el deseo de salir de ellas. Aman su servilismo como los compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento. Aman las cosas exteriores, principalmente 2 cosas: dinero o riqueza material y placer sensual. Mediante el dinero pueden satisfacer esos placeres. Y a eso es a lo que en el mundo actual se le suele llamar libertad, o sea, someterse a los sentidos, ser esclavo del cuerpo. Empero Séneca pensaba muy distinto. Dijo: soy demasiado noble y nacido para cosas demasiado grandes, como para ser esclavo de mi cuerpo, el cual no veo de otra manera que como una cadena que limita mi libertad. Precisamente este es el propósito del contrato social, de la sociedad civil: dejar de portarse como un animal sometido a su cuerpo, que obedece a sus apetitos. Dice: solo cuando la voz del deber ocupa el lugar del impulso físico y el derecho el del apetito, es cuando el hombre, que hasta entonces no había mirado más que a sí mismo, se ve obligado a obrar según otros principios y a consultar su razón antes de escuchar sus inclinaciones. Así, solamente cuando el animal humano obra según el deber y la razón, se vuelve a ser racional, consciente. Como dice, de un animal estúpido y limitado se hace un ser inteligente y un hombre, pero solo si vence a sus apetitos. Si se vence a sí mismo, digamos que de la libertad natural que se tiene en la naturaleza, cuando se sale de ella se pasa a una libertad civil. Pero esta no significa nada mientras no se logre una libertad moral. Dice: la libertad moral es la única que verdaderamente hace al hombre dueño de sí mismo, porque el impulso exclusivo del apetito es esclavitud. La libertad moral no es más que vivir según valores y principios. Es una suerte de libertad espiritual, en la cual el alma somete al cuerpo. Pero esto no es fácil y por eso hay que instruirse, cultivarse. Y así, por más que uno tenga tiempo libre, si lo dedica principalmente a buscar placeres sensuales, es tiempo perdido. El ocio sin estudios es muerte y sepultura del hombre vivo, sentenció Séneca a su amigo Lucilio. El problema es que muchos no tienen suficiente tiempo libre, puesto que trabajan casi todo el día y solo les queda de ocio unas cuantas horas, las cuales aprovechan no para cultivar su interior, sino para relajarse y distraerse.
El padre de la economía, Adam Smith, sentenció que la condición del trabajador no le deja tiempo para adquirir la información necesaria y su educación y costumbres lo vuelven por lo general incapaz de juzgar, incluso si estuviese plenamente informado. La persona de a pie no solo descuida su formación espiritual, sino que ni siquiera se informa de lo que pasa en el mundo, a menudo ignora la política de su país. Sin embargo, tiene derecho a votar, lo cual es absurdo, pues confesó Rousseau que, por muy débil influencia que pueda ejercer mi voz en los asuntos públicos, me basta el derecho de votar sobre ellos para imponerme el deber de instruirme. Dichoso cuantas veces medito acerca de los gobiernos, por encontrar en mis investigaciones razones para amar al de mi país. Vemos pues cuál es el problema aquí, la falta de tiempo suficiente para informarse. A muchos no les alcanza y por eso tienen que dedicarse todo el día a trabajar, o la mayor parte del día. Manuel González Prada advirtió que el mayor enemigo del obrero es su ignorancia. Algunas de las horas que dedica hoy al manejo de sus brazos, podría consagrarlas a cultivar su inteligencia, haciéndose hombre consciente, conocedor de sus derechos y por consiguiente revolucionario. De manera que esta es la razón, las personas no deben tener tiempo suficiente para informarse, menos para enriquecer su alma con el estudio, pues de lo contrario serían una amenaza para los amos, los señores explotadores. Ellos engañan a los pueblos con el cuento de la democracia y la igualdad de derechos. Dice, bajo los malos gobiernos, esta igualdad es exclusivamente aparente e ilusoria. Solo sirve para mantener al pobre en su miseria y al rico en su usurpación. De hecho, las leyes son siempre útiles a los que poseen algo y perjudiciales para los que nada tienen. Este sabio representante de la Ilustración es clarísimo. Lo mismo pensaba Adam Smith, quien sostuvo que el gobierno civil fue instituido para defender a los ricos contra los pobres. Solamente cuando los trabajadores, los empleados, tengan suficientes recursos, propiedad y dinero, podrán tener tiempo libre suficiente y dejarán de ser esclavos, al menos de otros. Afirmó Max Stirner, no encuentro nada que desaprobar en la libertad, pero yo te deseo más que libertad. Deberías tener lo que quieres. No te basta ser libre, debes ser más, debes ser propietario. Este título de hombre libre que tiene uno al nacer realmente no vale nada mientras uno no tenga tiempo libre, ocio, o sea, recursos. Es falso que todos nacen libres, la mayoría nace esclavo y así mueren. Stirner advirtió que los pobres no llegarán a ser libres y propietarios más que cuando se subleven. Los patrones temen las revoluciones, pues podrían perder su mano de obra barata, pero también hay muchos que no tienen el valor de sublevarse, y cuando surgen líderes, pocos lo siguen. Dice, las almas inferiores no valoran a los grandes hombres, los viles esclavos sonríen con cierto aire de burla cuando oyen la palabra libertad. Es que la mayoría se ha resignado a vivir como esclavo, con sueldos bajos y derechos escasos, y prefieren esas migajas seguras que luchar por más, afirma. Ustedes, pueblos modernos, no tienen esclavos, pero lo son. Pagan su libertad con la suya. Les gusta alabar esta preferencia. Yo encuentro que hay en ello más cobardía que humanidad. Adam Smith aseguró que un trabajador libre resultaba más barato que un esclavo, pues no había que darle casa ni comida, y al disque libre le podían pagar tan poco que apenas le alcanzaba para comer. El miedo y la cobardía hace que muchos acepten estas condiciones y no puedan ser libres, al carecer de tiempo y de propiedad, mientras que los esclavos del pasado hoy lo siguen siendo en la práctica. Por eso Platón sentenció que aquellos niños o adultos que deban ser libres han de temer más la esclavitud que la muerte, máxima que ha sido repetida por varios revolucionarios, de que es preferible morir de pie que vivir de rodillas, esto contra la cobardía. Rousseau, a tenor de las verdades antes dichas, asegura que el estado social no es ventajoso a los hombres, sino en tanto que cada uno de ellos posee algo, pero que ninguno tenga demasiado. Esto es lógico. ¿De qué sirve el contrato social si no asegura mínimamente la justicia? Y no se trata aquí de que todos tengan lo mismo, lo cual también sería injusto, sino que sencillamente todos tengan algo mínimo que les alcance al menos para las necesidades básicas. Y que nadie tenga demasiado, como sucede hoy, que la desigualdad socioeconómica es abismal, y muchos pasan hambre por más que trabajen. Dice, ¿cómo puede un hombre o un pueblo apoderarse de un territorio inmenso y privar de él a todo el género humano, sin que esto constituya una usurpación punible, puesto que quita al resto de los hombres la habitación y los alimentos que la naturaleza les da en común? Por esto, Rousseau sostiene que nadie ha de tener demasiado, pero esto tampoco implica la igualdad, que es otro absurdo.
Finalmente, de lo que se trata es de tener el poder para hacer las leyes y mandar, y si el pueblo no tiene el poder, sin duda los particulares lo tendrán. Afirma, el más fuerte no lo es siempre demasiado para ser constantemente amo y señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Por eso el Estado fue hecho en realidad para defender a los fuertes, lo cual es contrario a su finalidad, la justicia. La democracia es puro cuento, los poderosos eligen todo, dice. Desde que se puede desobedecer impunemente, puede hacerse legítimamente, y puesto que el más fuerte siempre tiene razón, de lo que se trata por consiguiente es de procurar serlo. Se sabe que las leyes, por más que las hagan los grandes propietarios, ellos son los únicos que pueden pasarlas por alto cuando no les conviene. El Poder Judicial y las Fuerzas Armadas están para favorecerlos a ellos. Indica, si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece, la obligación cesa. Resulta por consiguiente que la palabra derecho no añade nada a la fuerza, y no significa aquí nada en absoluto. En efecto, el derecho no significa nada mientras no haya fuerzas armadas que puedan obligar a cumplirlo, de donde se sigue que lo que realmente manda es la fuerza. Así, quien tenga el valor de poseer esa fuerza, con potencia, será el amo. Claro que el pueblo dividido y embrutecido, sin tiempo libre suficiente para desarrollar conciencia o abocado a los placeres, no se arma de valor, sino que se somete, advierte. Si el pueblo promete simplemente obedecer, se disuelve por ese acto y pierde su cualidad de pueblo. En el instante en que hay un señor, ya no hay soberano, y desde entonces el cuerpo político queda destruido. Actualmente a esto se reduce la tan mentada disque democracia, a la obediencia. Pues votar cada 5 años es una burla a la verdadera democracia griega, en donde sí había pueblo que se reunía en público constantemente para tomar decisiones. Clarísimo fue este sabio. En el instante en que un pueblo se da representantes, ya no es libre, ya no existe. La peor pseudodemocracia de todas es aquella que se dice representativa, lo cual no quiere decir más que la opinión de los ciudadanos. La voluntad de las personas no importa absolutamente nada ni cuenta para nada. Lo cual es cierto, lo que manda es la fuerza, y si esa gente quiere ser escuchada y convertirse en pueblo, no le queda más que hacer uso de ella.